Hola, vamos a continuar con la lección 12. Nos vamos a ocupar de estos puntos: los tipos de bienes, los tipos de normas y los tipos de ética. Los tipos de bienes requieren primero de la definición de lo que es bien. Para la filosofía, bien ha sido tradicionalmente considerado aquello que es apetecido por un apetito, es decir, bien es cualquier cosa que es apetecida. O, dicho de otra manera, con la fórmula clásica, bien es lo que todas las cosas apetecen. Eh, el apetito puede ser sensible o racional. Si ese apetito es sensible, el bien que apetece es sensible. Mientras que ese apetito racional lo que quiere es el bien preferible. Es el bien que quiere la voluntad, a pesar de que pudiera no apetecerle. Desde el punto de vista sensible, por ejemplo, omitir un plato de una comida que nos apetece mucho sensiblemente por el recomendado o aconsejado por la dieta del médico. Eh, bueno, después se dice que los bienes se dividen en bien útil, bien deleitable y bien honesto. El bien útil es el que se quiere no por él, sino por lo que con él se consigue. El bien deleitable es aquel que nos da fruición, como dice la escolástica, pues el tenerlo, el degustarlo. Pues es decir, es aquel que nos permite la complacencia en cualquier sentido, sensible o espiritual, por su contemplación. Pues tanto el placer que tenemos al escuchar una sinfonía o una música que nos gusta, como o viendo un cuadro o un paisaje, como el placer sexual o el placer de la comida, se tratan todos de bienes deleitables. Y luego tendríamos el llamado bien honesto. El bien honesto es aquel bien que ha de ser reconocido como tal, con independencia de que nos procure utilidad o con independencia de que, digamos, sintamos un placer en ello, en él. Eh, bueno, tenéis puesto el ejemplo de alguien que en un juicio dice la verdad, aun cuando esto no le vaya a conllevar ninguna utilidad, ninguna conveniencia y también incluso en el sentido de que no tenga ningún gozo en hacer lo que hace. ¿Eh? Bueno, luego tendríamos los tipos de normas. Las normas pueden ser, por lo menos, existen todas estas sociales, legales y morales. Las normas sociales serían normas convencionales que, si se incumplen, conllevan una sanción, pero digamos imprecisa y mm, por ejemplo, ante la norma de que tenemos que comer con la boca cerrada, pues ¿qué sanción conlleva incumplirlo? Pues que vamos a desagradar a los demás y que a lo mejor nos dan de lado o no nos miran cuando estamos comiendo o nos cogen asco o cosas por el estilo. Ahí se queda todo. Luego tendríamos normas legales que tienen, si se incumplen, conllevan una sanción, digamos, determinada en un código. Las normas legales no tienen por qué ser legítimas en el sentido de tener una justificación moral última, y por eso pueden ser injustas y pueden ser denunciadas y cambiadas. Eh, las normas morales, sin embargo, tendrían, en el caso de existir, un afán de incondicionalidad, serían categóricas, no es que no valdrían para este tiempo, para este pueblo, pero no para eh, otro tiempo u otros pueblos, sino que tendrían un principio de universalidad en ellas. Querrían o se trataría de que tienen un valor universal. Pues no lo sé, por ejemplo, las normas de
entendidas morales como, por ejemplo, Tomás de Aquino, tenían que ser universales, inmutables, evidentes. O en el caso de la norma moral según Kant, pues lo mismo, la norma moral goza de universalidad. Una expresión contemporánea de las normas morales en este sentido serían la declaración de todo lo que hay en la Declaración de los Derechos Humanos que pretende ser universal. El fundamento de las normas morales serían o la naturaleza humana o Dios o la razón o algo, una convención fundada en la razón. Y ahora no sé si estoy forzando un poco las cosas porque me estoy refiriendo justo a la Declaración de los Derechos Humanos que tiene discutido cuál es su fundamento. En lo único que estamos de acuerdo es en que, sin embargo, nos conviene seguir esa declaración. De manera que vamos a dejarlo así. Las normas morales tendrían por fundamento la naturaleza, Dios o la razón. Y ante la naturaleza, Dios o la razón, digamos que los acuerdos de los seres humanos no pueden ser cualquiera, sino que han de plegarse a uno, a otro o a otro. ¿Eh? Bueno, luego tenemos los tipos de ética. Los tipos de ética, atendiendo a diferentes criterios, pueden ser estos que tenemos relatados en este punto del que os estoy hablando. Tendríamos de un lado las éticas relativistas y las éticas objetivistas. Las éticas relativistas pueden serlo en virtud de que el principio relativo venga de la sociedad, es la sociedad la que mide el bien o el mal, o que sea el individuo. Por ejemplo, el emotivismo, que identifica lo bueno con lo que nos agrada y lo malo con lo que me desagrada, pues podría ser una ética relativista en este sentido subjetivo de la emoción. La emoción, bueno, después tendríamos las éticas objetivistas que vendrían a decir que hay acciones que son buenas en un sentido absoluto y han de serlo para todos, y malas acciones que lo son para todos y en un sentido igualmente indiscutible y absoluto. Pero las éticas también se pueden distinguir, se pueden clasificar en función de si mandan algo en concreto o nos mandan solo la forma en que tenemos que poder querer lo que hacemos. Y entonces así se han dividido en la historia de la filosofía las éticas entre éticas materiales y ética formal. Las éticas materiales nos mandarían un contenido como bueno. Por ejemplo, la ética de Epicuro nos dice que el placer es lo bueno y que ese placer consiste en que no nos duela nada en el cuerpo y que no nos preocupe nada en el alma. También es una ética material, la ética de Tomás de Aquino, que dice lo bueno es en Dios y lo que Dios diga, porque lo dice Dios. Y nuestro bien subjetivo, nuestro bien en cuanto a nosotros, consiste en el deleite y contemplación de Dios en el más allá. Se trata pues de éticas que mandan o que deciden que hay bienes en concreto que tenemos que querer para ser moralmente buenos. Sin embargo, hay éticas como la de Kant que son éticas formales, que no mandan nada en concreto, pero sí que mandan esto, que hagamos lo que hagamos, eso que vamos a hacer ha de poder cobrar la forma de la universalidad. Por eso el imperativo categórico de Kant dice que he de poder querer como una ley universal lo que voy a hacer. Si no lo puedo querer, si no puede cobrar la forma de una ley universal lo que voy a hacer, eso que voy a hacer estará mal. Bien, las éticas también pueden dividirse en otro sentido en éticas de la felicidad y en éticas de la justicia. También aquí podemos decir que la ética de Aristóteles, de Tomás de Aquino o de Epicuro o la ética de Hume son éticas de la felicidad. Son éticas que
lo que nos dicen es que la vida buena y la vida feliz son lo mismo. De algún modo es un mandato moral ser felices. Y sin embargo la ética de Kant, que es una ética del deber, una ética de la justicia, si queréis, además de ser también una ética formal, lo que nos dice es que nuestra vida buena no tiene nada que ver con si somos felices o no. La moral no tiene nada que ver con la felicidad. Tiene que ver con el que estamos obligados a ciertos deberes. En el caso de Kant, a cumplir con la conciencia moral y hacer lo que vayamos a hacer en la medida en que eso sea universalizable. No hemos nacido para ser felices, dice Kant, sino en todo caso para hacernos meritorios de la felicidad, para merecer la felicidad, y la mereceremos en la medida en que seamos morales, en este sentido de haber cumplido con los deberes morales. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Nos queda un punto que es el de la ética aplicada. Vale, adiós.